Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, aquí me veis en este entorno fantasmagórico muy apropiado para hablaros de 7 desconcertantes fotografías de lo que podrían ser ectoplasmas o entidades de una realidad alternativa, de un plano dimensional en el que habitarían criaturas o quizá almas de personas que estarían compartiendo un plano de la existencia que nosotros no podríamos ver con nuestros ojos, pero que sí que podrían llegar a verse en determinadas circunstancias a través de nuestras cámaras fotográficas. Así que vamos a empezar con nuestro recorrido, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al año 1975. Aquí tenemos a Diane y Peter Berthelot junto con su hijo de 12 años de edad visitando la iglesia de Worstead en el norte de Norfolk, en el Reino Unido. Peter toma una fotografía de su esposa sentada y rezando en uno de los bancos de la iglesia, y cuando revisan las fotos meses más tarde resulta que un amigo de la familia les pregunta ¿qué es eso que está sentado detrás de la señora Diane? La figura en la foto pues parece estar llevando ropa pasada de moda, ropa de época de color claro y casi un sombrero, aunque según otros puntos de vista parece un auténtico humanoide, un ser dimensional sentado detrás de la señora. Los Berthelot regresaron a la iglesia de Worstead el siguiente verano con la fotografía y se la mostraron al reverendo Petit, el vicario de la iglesia, quien les explicó a los dos integrantes del matrimonio la leyenda de la Dama Blanca, de quien nunca habían oído hablar hasta entonces. Se dice que esa Dama Blanca realmente era como un curandero que aparece cuando alguien cercano, una curandera que aparece cuando alguien cercano está en necesidad de curación. Y es muy curioso este dato porque cuando visitó la iglesia, en el momento de la foto, Diane tenía mala salud y estaba tomando antibióticos. La escena desde luego es desconcertante. Tiene además la figura como diferentes brillos, como si realmente estuviese reflejando una figura con volumen. Se puede llegar a apreciar incluso lo que podrían ser unos ojos de color negro, una cabeza ahuevada, y realmente, bueno, pues estamos ante una figura absolutamente desconcertante en el mundo de la fotografía. Algo absolutamente rompedor, que además aparece sentada esa figura, y de hecho pues se pueden apreciar diferentes detalles de coloración como si la luz estuviese realmente incidiendo sobre ese misterioso ser. Esto no aparecía en lo que sería el espectro visible del ojo humano, pero apareció posteriormente en esa fotografía de los Berthelot. Una imagen absolutamente increíble, pero vamos a seguir con nuestro recorrido porque sí que se sabe que la iglesia después fue reconvertida en un pub, pero tenemos que viajar al año 1985, al día 22 de enero, en donde tenemos a una organización que se llama la Coventry Freeman organizando un evento en Guildhall, en la iglesia de Santa María de Coventry, en el Reino Unido. Resulta que hicieron una fotografía general en donde se apreciaban pues decenas y decenas de personas, y en el momento de sacar la fotografía todo el grupo aparece con la cabeza inclinada, orando en plena oración, y no pudieron darse cuenta de la imponente y misteriosa figura de pie arriba a la izquierda. Parece un ser que tiene unos ropajes absolutamente pues fuera de lo que sería ese contexto, una cara completamente negra, parece de hecho pues una capucha, podríamos estar hablando prácticamente de un encapuchado, y de hecho pues es muy extraño porque es una toma única de un ser que realmente pues no tendría parangón en la historia de los fenómenos paranormales. Es muy interesante el hecho de observar ese aspecto tan extraño, quizá un posible viajero en el tiempo, un ser adimensional que fue captado en esta fotografía en blanco y negro
corpulento y desde luego pues esperando junto con los demás comensales. Una fotografía increíble y de hecho el propio alcalde de Coventry, Walter Brandis, quien estuvo presente en la cena, dijo que no había nadie en el evento que estuviese vestido así y que por supuesto no podía explicar la presencia de aquel intruso en la fotografía. Bueno, vamos a seguir porque la siguiente toma es una de las que más me ha impresionado a mí en la vida. Recuerdo que cuando era un chavalín pues lo vi y me quedé absolutamente asombrado, aterrorizado con aquello. De alguna manera hoy cierro el círculo de aquel chaval que se quedó impresionadísimo con lo siguiente que van a ver, y es que las fotos de fantasmas siempre han ido acompañadas de un halo de misterio y también de duda, por supuesto, pero ¿sería posible fotografiar de alguna manera el más allá? En este videoprograma vamos a ver un caso que desde luego se resiste a cualquier comparación con el paso del tiempo y que siempre impresiona cuando la vemos en la red. Es el caso de la toma lograda por la señora Mabel Chinnery en 1959 mientras que estaba visitando la tumba de su madre. Esta mujer llevaba consigo una cámara Kodak para recordar tan amargo momento y decidió en un instante dado fotografiar a su marido que esperaba solo en el vehículo. Según las declaraciones de ambos testigos, nadie les acompañó aquel día y nadie desde luego se subió al coche en ningún momento de la mañana. Se pensaban que estaban solos, pero quizá se equivocaban. Y les digo esto porque cuando la película de la cámara fue revelada, la sorpresa de la pareja se tornó en algo de angustia al descubrir la figura de un ser en el asiento de atrás del vehículo. Según el matrimonio Chinnery, aquel ser les recordó inmediatamente a la madre fallecida a la que habían ido a visitar la tumba y esto lo asociaron por el detalle de las curiosas gafas que parece portar el supuesto espectro, las cuales por otra parte aparecen perfectamente definidas. Algo fascinante y desde luego algo tétrico. Un experto fotográfico de la época, que desde luego no quiso que se revelara su nombre, aseguró que la imagen no se correspondía con una reflexión o una doble exposición, testificando que se jugaría su reputación en el hecho de que la foto es absolutamente genuina. No hay más información al respecto, pero podemos jugar un poquito con la fotografía para apreciar más detalles. Si perfilamos la foto, observamos que el supuesto ente está prácticamente pegado al testigo. Estaría demasiado cerca como para estar en el asiento de atrás, de detrás del conductor. Esto pues al menos podría verse en esta fotografía o incluso podría estar casi reclinado para aparecer en la fotografía. Se aprecia la cabeza con una tonalidad diferente de la del fondo y también se aprecia la sombra en la camisa y en la chaqueta. Una foto absolutamente increíble. Si aumentamos el grano de la toma de 1959, apreciamos un curiosísimo efecto en los ojos o las gafas del ser que no son simétricos, pero además crean algo de sombra. La barbilla y la nariz crean también una sombra similar a la del marido de la señora Chinnery, pero este tiene la cabeza algo más girada que el supuesto espectro. ¿Qué opináis? ¿Estamos ante otro fraude parapsicológico o es esta una de esas fotografías inexplicables que desde luego parecen estar mostrando una realidad solapada con la nuestra, en donde diferentes entidades estarían viviendo junto a nosotros? Vamos a observar la siguiente fotografía, la número 3. Esta es la famosa toma de la Dama Marrón de Rainham Hall y es una de las tomas más importantes del mundo paranormal en toda la historia. Una fotografía que ha hecho correr ríos de tinta en diferentes foros desde hace más de 8 décadas y es una toma que ha sido desde luego objeto de diferentes exámenes ópticos y gráficos para determinar la validez sin que nadie haya conseguido nunca una prueba fehaciente de la posibilidad de fraude o manipulación. Y es que es tan extraña que es que desde luego no es para menos. Vamos a ver esta toma que nos muestra
una sombra blanca descendiendo de unas escaleras en dirección al fotógrafo, una toma nítida, definida y translúcida, encajando con las descripciones de los llamados ectoplasmas que aparecen en la literatura relacionada con los fantasmas en todo el mundo. Esta toma fue realizada el día 19 de septiembre de 1936 por parte de dos fotógrafos contratados por la revista Country Life, quienes acudieron a un conocido castillo del siglo XVII situado en Norfolk, Inglaterra. Desde luego las habladurías sobre la leyenda de un espectro en pena corrían por el condado, y qué mejor que mandar a dos profesionales para tratar de inmortalizarlo. El resultado fue mucho más allá de lo esperado. Aquí tenemos a estos dos investigadores, Indre Saira y Luc Proband, dos camarógrafos que estuvieron recorriendo todas las estancias en donde supuestamente se había visto a aquel ser, pero ni rastro de él durante toda la mañana. Comieron allí y a eso de las 4 de la tarde, cuando se encontraban cerca de la escalera de la casa, ocurrió un incidente extraño. Saira sostenía el flash, mientras que Proband estaba en aquellos momentos comprobando el pulsador de disparo, y de repente, según ambos testigos, una figura fantasmal comenzó a acercarse a ellos bajando lentamente por las escaleras, algo translúcido. No podían dar crédito a sus propios ojos. Aquellos fotógrafos eran escépticos hasta el infinito y consideraban aquel trabajo prácticamente una tomadura de pelo, pero ahí estaba aquello delante de ellos. Saira gritó del susto, y en ese momento su compañero, que no estaba mirando en esa dirección, tuvo el increíble acierto de darle al botón casi por la impresión de oír el grito de su amigo. Aquello se desvaneció en el mismo momento y Saira le contó a Proband lo que había pasado, pero este, por supuesto, casi no podía creérselo. El primero le dijo que podrían haber captado aquello y que ya estaban tardando de irse a revelar ahora mismo la foto, y rápidamente los dos se miraron y salieron disparados hacia el laboratorio con la intención de revelar ipso facto aquella toma. Llegaron como una exhalación a las oficinas y cogieron a un tímido contable de la publicación que estaba por allí, aquel hombre, y le cogieron como testigo para observar y presenciar el revelado de la foto que luego daría la vuelta al mundo. Desde luego habría que haber visto la cara de aquel contable en aquel momento, él con sus números. Oye, vente aquí ahora mismo que tienes que presenciar el revelado de una fotografía de un fantasma. El revuelo de la redacción tuvo que ser increíble. Y entonces el contable dio fe de que los pasos seguidos en el revelado eran los correctos, y esperaron a que efectivamente los papeles y el nitrato de plata hicieran su efecto. La expectación era máxima allí y salió, vaya si salió. Aparecía lo que podría ser una mujer alta, sin facciones, vestida con ropajes translúcidos. Aquello encajaba con la leyenda de la dama marrón que había habitado en la casa ya hace mucho tiempo. Un drama que investigaron y que desde luego ponía aún más elementos interesantes en la historia. Aquel bonito castillo de Rainman Hall pertenecía al segundo vizconde de Thousand, un hombre poderoso llamado Charles, que se había quedado viudo. Resulta que este señor en 1712 contrajo matrimonio con una bella mujer llamada Dorothy, quien le dio 7 hijos, pero Dorothy escondía un irrevelable secreto. Era amante de un hombre llamado Wharton, al que amaba profundamente desde antes del matrimonio. Pero al enterarse su marido, la confinó para siempre en un cuarto donde moriría el día 29 de marzo de 1726. Su marido, el brutal vizconde, expuso ante la sociedad de la época que esta mujer había muerto, su esposa había muerto de viruela, algo que... Claro, la viruela era algo común incluso en la gente de la clase alta. Su castigo, desde luego, fue fatal. No podía ver a sus hijos ni a nadie y apenas era alimentada. Un sufrimiento que quizás se quedó impregnado en el espacio y en el tiempo y que pudo ser retratado en aquella fotografía.
Su pena, según esa historia, era tan profunda que dejaba mella en todos aquellos que se acercasen a sus forzados aposentos. Había quedado prácticamente como un alma en pena en aquel castillo ya maldito para siempre, y digo maldito porque es que resulta que el mismísimo rey Jorge IV de Inglaterra se alojó allí en el año 1800 y fue testigo de las andanzas de este singular espectro. Y esto es historia pura y dura. A medianoche el rey se despertó sobresaltado, nervioso y sudoroso, viendo como un visitante de dormitorio con el mismo aspecto que la señorita Dorothy le observaba silenciosamente al lado de su cama. Tardó menos de una hora el rey en largarse por patas de allí con todo su séquito, y luego, en diciembre de 1835, ocurrió otro incidente, porque resulta que el coronel Loftus del ejército británico también contó su encuentro con el espectro de Dorothy en lo que habría sido aquel dormitorio siniestro que la recluía. Estaba en la misma sala. En un principio la vio frente a un espejo, pero ésta se desvaneció, y después la vio flotando sobre la escalera, la misma escalera que había sido protagonista de la fotografía de aquellos dos intrépidos camarógrafos, y parecía que estaba portando en aquella visión de aquel militar una lámpara en la mano. Desde luego aquel hombre de pocas fantasías y hombre desde luego muy serio, se llevó una impresión tan grande que hasta hizo bocetos para entregarlos al resto de sus invitados, que además encima eran sus superiores. Otro avistamiento que podemos rescatar del olvido incluye a otro militar, el capitán Frederick Marryat, y dos sobrinos suyos, también de visita en la casa, que contemplaron a la dama marrón en el pasillo con la misma luz que había visto el coronel Loftus. Las visiones siempre son de una entidad semitransparente con ropajes de mujer, y el pánico, desde luego, hizo que el capitán Marryat aseguró que aquel espectro llegó incluso a dirigirle una sonrisa tenebrosa y maquiavélica. Esto fue increíble, tanto que este hombre llegó incluso a dispararla, pero la bala le habría atravesado y habría impactado contra la pared. Balas contra fantasmas. Luego, en 1926, hubo otro avistamiento de esta dama marrón, y lo cierto es que en cuanto a la fotografía llama la atención la extrañísima disposición de las barandillas, que desde luego, aunque no tenemos referente de la misma en otras tomas, pues sí que es cierto que pues podría ser una sobreexposición. También existe un espejo que podría resultar pues la causa de todo esto para poder hacer un trucaje. Pero lo cierto es que los expertos de la época analizaron el negativo y la cámara y no encontraron defectos ni en el proceso de revelado, ni en la cámara, ni en los químicos, ni en el papel. Y ahí ha quedado el misterio de la dama marrón. Vamos con la quinta fotografía, que es absolutamente increíble. Es una de esas fotos históricas de fantasmas que siempre se han visto por la red y que son parte de la historia oculta e inexplicada del siglo XX. La foto muestra el retrato de un escuadrón que sirvió en la Primera Guerra Mundial en el centro de capacitación HMS Daedalus, y fue tomada en la base aérea de la RAF Cranwell, en 1919 por la empresa de un hombre llamado Alexander Bassano. Podemos imaginar, desde luego, cuál fue la sorpresa de Sir Victor Goddard en 1975 cuando descubrió la fotografía en un archivo de la RAF. ¿Y qué se ve aquí? Aquí hay una anomalía. En la fila superior, detrás del cuarto hombre, empezando por la izquierda, aparece un espectro que muchos tildan de fantasmal, como si fuera el rostro de una persona. Según la investigación llevada por el propio Goddard con algunos de los supervivientes del citado escuadrón, aquella cara podría exponer a algún compañero que, por las circunstancias que fuera, habría llegado tarde a la foto. El problema es que las identificaciones apuntaban a un hombre llamado Freddie Jackson, un mecánico de las fuerzas aéreas de ese mismo escuadrón que había fallecido. Las identificaciones de los supervivientes exponían que era el bueno de Freddie, pero había un problema, porque aquel hombre estaba muerto desde hacía 2 días por un accidente con la hélice de un avión. Se habría perdido la foto, pero estaba ahí. Habría regresado del mundo de los muertos para salir junto a sus compañeros,
años, para darle más empaque al asunto, resulta que el funeral por el fallecimiento de Freddy fue ese mismo día en la capilla de la base y la foto se hizo a la salida del mismo. ¿Acaso el bueno de Freddy Jackson estaba pues merodeando en su propio velatorio? En opinión de varios investigadores, la fotografía no presenta más anomalías que la vista en esa parte de la toma, no aparecen elementos de distorsión o movimiento y siempre queda el recurso de una doble exposición de ambas fotografías, pero ¿en base a qué? A otra fotografía de Freddy tomada anteriormente, porque las anteriores, la anterior y la posterior, desde luego no estaba Freddy, eran otros soldados. Es muy interesante porque los soldados británicos juraban y perjuraban que era él. Cabría la posibilidad de que el fotógrafo pues hubiese fotografiado el obituario o algún retrato y se hubiese podido producir este defecto óptico, pero ¿por qué entonces solo aparece el rostro? ¿Y por qué justo detrás de su compañero? ¿Por qué no aparece todo lo que sería más partes de su cuerpo? Y de hecho es más... porque realmente no se solapa con ella, no aparece por delante. Para la historia queda este misteriosísimo caso que, bueno, pues ahí es parte de lo que sería el fenómeno de las apariciones supuestamente sobrenaturales en fotografías en el siglo XX. A mí, desde luego, me encantan estas tomas, estas historias y también me gustan muchísimo todas las habladurías que hay en torno a los bosques y a los misterios que hay relacionados con ellos. Hay algo atávico, relacionado con la profundidad de los mismos, con sus historias, las sombras, los ojos que parecen mirarnos en la espesura y en la negrura de los bosques. Ahora vamos a viajar a lo que serían los bosques de Ozark, en las colinas de Missouri, en Estados Unidos, en donde se han registrado a lo largo de los últimos 150 años varios cientos de testimonios de lo que se ha llamado una luz fantasma en unos parajes con el nada halagüeño nombre del Paseo del Diablo. Aquí tenemos una fotografía, parece un paseo y un camino normal y corriente, pero desde luego yo iría bastante deprisita en el Paseo del Diablo, no vaya a ser que me encuentre con algo fuera de lo corriente. Los ignotos caminos de ese bosque de Ozark nos llevan a claros en donde algunos testigos afirman con el paso de los años lo mismo, encontrarse con una gran luminaria de color azul esperando a los viandantes y a cualquier viajero perdido. Pero las versiones varían en tamaño y en color, porque algunos testigos dicen que a veces aparece de color rojo brillante, pero desde luego siempre acompañada de una sensación de pánico al verla. Casi mejor no acercarse mucho si vemos un resplandor por allí. Aquí vemos una supuesta fotografía de la luz de Ozark que se descartaron fraudes o confusiones con las luces de otros coches. Aquí tenemos unos testigos y lo cierto es que hubo una investigación al respecto realizada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos que desde luego no pudo determinar la naturaleza de tales explicaciones y afirmaciones. Se adujo que podían ser gases de los pantanos, señales de humos de pueblos indígenas limítrofes con el bosque e incluso espejismos, pero en el imaginario colectivo las historias de fantasmas o incluso los ovnis siempre protagonizaban las causas más probables, por muy difícil que pudiera ser admitirlo. Nadie a día de hoy conoce qué ocurre exactamente en ese bosque y no es para menos en base a las historias que allí han ocurrido. Aquí tenemos una fotografía de la luz de Ozark en 1960, pero tenemos que coger nuestra máquina del tiempo e irnos ni más ni menos que al año 1866 con un avistamiento de una esfera a grandísima velocidad que ascendió a lo alto desde un claro del bosque y que mostraba signos de comportamiento inteligente cambiando de dirección. La luz de Ozark parece que saltarse las leyes de la física en todas y cada una de las historias, ha llegado a aparecer en el interior de los vehículos, ha llegado a perseguirlos, ha llegado a huir, desapareciendo en plena persecución con quien se cruzara con ella, algo siempre visto y no visto. De hecho, hay una testigo llamada Roberta Williams de Carthage, Missouri, que afirmó en el marco de aquella investigación de los años 50 que era como una gran bola de luz resplandeciente
resplandeciente. Quién sabe si realmente nosotros cuando fallecemos nos convertimos en una bola de luz y que de alguna manera pues no nos vamos a donde deberíamos de ir y nos quedásemos penando. Aquella testigo, Roberta Williams, afirmó que era una gran bola de luz resplandeciente y amarilla que llegó a ponerse a un lado de su vehículo en movimiento. Aquella mujer estaba conduciendo y se encontró la bola que iba a la par con ella y de hecho aquella mujer solamente pudo gritar y huir dejando atrás a tal increíble aparición paranormal. Luego, otros historiadores e investigadores locales de la zona, como Mary Rowntree, dijo haber visto la luz con sus padres que se toparon con ella. Los padres, curiosos ellos, trataron de acercarse a aquel resplandor que venía como de un lugar oscuro del bosque y según sus propias palabras, aquello fue espeluznante, como si tuviera una vida propia. Además, habló de su velocidad, decía: la ves a lo lejos y de repente está justo delante de ti. Mi corazón estaba latiendo a toda velocidad y pensé que mi cabeza iba a explotar. Además, mis manos estaban muy frías. Detalle que también aparece en diferentes experiencias con lo que podrían ser estos ectoplasmas. Pero de igual manera, otros testigos hablan justo de la sensación contraria, un gran calor asociado a su presencia que tiene más que ver con lo que podría ser el fenómeno ovni ante lo que sería una rápida presentación delante de los testigos. Resulta que las leyendas y habladurías obvian el parentesco de esta luz con los famosos Foo Fighters que aparecieron en las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial y de hecho algunas personas creen que podrían ser realmente ovnis. Pero este caso está en este videoprograma porque resulta que hay una leyenda de lo que sería una historia de dos jóvenes indios de Quapauk que murieron en la zona hace muchos años. Otras personas dicen que podía ser el espíritu de un jefe indio que fue decapitado en ese paseo del diablo y desde luego hay opiniones y gustos de todos los colores. Pero hay otra leyenda, que es la que más me interesa a mí, que habla de un minero local cuyos hijos fueron secuestrados por los indios indígenas. El hombre había salido solo con una linterna y jamás habría llegado a encontrar a sus hijos ni a encontrar el camino de vuelta falleciendo en el bosque de Ozark. Sería esa luz de esa linterna que atrapada en una especie de bucle temporal seguiría buscando a sus hijos en la negrura de aquel bosque maldito. Aquí tenemos esta leyenda que me parece interesantísima, como si la pena de aquel hombre se hubiese impregnado en el espacio y en el tiempo y estuviese de alguna manera pues interaccionando con testigos desde hace 150 años. Por otra parte, en el año 1900 hay una fotografía de la famosa luz Spooklight de Missouri y lo cierto es que los escépticos han tratado de identificar estas luces como reflejos con minerales con un alto índice de refracción de la luz, pero claro, esto no puede explicar ni las persecuciones ni las apariciones en diferentes sitios. Las centellas, por otra parte, con sus movimientos erráticos y sus apariciones por un tiempo inferior siempre a los 20 segundos, tampoco concuerdan con las descripciones de movimientos inteligentes y con esa sensación que tienen los viandantes de que les estaba esperando. Realmente si fuésemos a aquel bosque de Ozark pues quizá nos podríamos encontrar a esa luz fantasma. Yo casi que prefiero no pisar ese lugar por si acaso, pero bueno, por otra parte tenemos que seguir con el videoprograma y vamos con el último caso, el caso Bakelor Grove, un caso increíble y que está aquí por la forma en la que fue realizada esta fotografía, una foto tomada el día 10 de agosto de 1991 durante una investigación por parte de un grupo llamado Ghost Research Society. Aquel día, diferentes miembros de este grupo se encontraban en un pequeño cementerio abandonado en el borde de los bosques cercanos a los suburbios de Midlothian, en Illinois, y que era un sitio que ya había tenido más de 100 informes diferentes de fenómenos extraños, apariciones, visiones inexplicables, sonidos e incluso bolas brillantes como la que veíamos en la luz de Ozark. Mary Huff, miembro del GRS, tomando fotos en blanco
blanco y negro con una cámara de infrarrojos de alta velocidad en una zona en la que el grupo había experimentado algunas anomalías con sus equipos electromagnéticos, llegó a realizar una toma en la que pues parece ser que se muestra una joven solitaria con un vestido blanco sentada en una lápida. Partes de su cuerpo son parcialmente transparentes y el estilo del vestido parece ser de época. Aquí tenemos esta toma que a mí me parece desde luego difícil de creer, pero que fue tomada y es parte de la historia del fenómeno. Si yo tuviese que hacer algún tipo de ranking de estos 7, desde luego me tendría que quedar con la primera de todas, esta fotografía de esta entidad detrás de Diane Berthelot, que me parece absolutamente increíble, sobre todo por la forma ovoide de la cabeza de ese ser. Por otra parte, me impresiona también mucho la vestimenta de ese ser de la iglesia de Coventry, y desde luego me tendría que quedar, por supuesto, con aquella impresión de aquel chavalín, de aquel Vicente Fuentes con 6 años, que ve lo que parece ser un espectro en el coche de un matrimonio en 1959. Es una visión que a mí siempre me ha dejado pues un poco perturbado, ¿no? Y muy impresionado, y que podría ser un reflejo de una realidad que está solapada con la nuestra, en donde habitan seres adimensionales, seres que quizá no sean humanos o no sean ánimas o almas o como queramos llamarlo, pero que realmente sí que estarían formando parte de una realidad que estaría limitada por nuestros ojos, porque existen pues un gran espectro visible y también un espectro no visible en donde podrían estar morando estas criaturas o estos seres. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este recorrido por estas 7 desconcertantes fotografías de supuestos fantasmas. Por supuesto, podéis tener vuestra opinión y será tan válida como la mía o como la de cualquier otra persona. Yo os lo presento a nivel periodístico y nada, pues espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.